27 de agosto damos comienzo al programa número 362 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 362, que corresponde al sábado 27 de agosto. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe de Hernán Pereira sobre el panorama de la última semana. A continuación, la columna de Medio Oriente de Fernando Isas con el análisis de la situación en Palestina. Seguidamente, Noticias de la Patria Grande, preparada por Telesur, con referencia a Chile, Perú y Colombia. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y pasamos al segundo bloque, también llamado segmento cultural, que se inicia con la columna de Detrás de un tango de Tito Ipas, con la segunda parte de su evocación del polaco Goyeneche. A continuación, Mónica Nassif y su columna Comentando Libros, en la que se referirá a la novela de Reinaldo Siete Case, Un crimen argentino. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, la columna Aquí Folklore de Rolly Sampieri. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si empezás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace unos años. Realmente una situación internacional bastante crítica, en el sentido de que se han sumado a la guerra un elemento disruptivo muy fuerte que está tensando las relaciones entre los países europeos, el caso del Reino Unido con Francia, por ejemplo, a niveles de que la actual ministra de Relaciones Exteriores y una de las principales candidatas, si no la principal, para suceder al renunciante Boris Johnson como primera ministra del Reino Unido, donde dice que ella no sabe si Francia y Macron son amigos o enemigos. Una declaración fuertísima, donde está demostrando que la guerra y la posición de los países europeos frente a Rusia, y por el tema energético sobre todo, contiene muchísimas diferencias, porque además el gran beneficiario de todo esto es Estados Unidos. Está beneficiando las empresas petroleras que llevan el gas y el petróleo desde América del Norte a Europa, y lo están cobrando a precio de oro, y la industria de armamentos, que en Estados Unidos se está trabajando a full, a pleno, realmente aprovechándose de la situación de guerra, con precios que se van a las nubes para el gas y para el petróleo. Fíjense, por ejemplo, en el Reino Unido la inflación en julio alcanzó más del 10% anual, que es un récord histórico. Hace muchísimos años que no se registraba algo similar. Pero la vivienda aumentó el 20%, los alimentos el 14%, es decir, que los pobres son los que están pagando, como siempre, el peso mayor de la crisis.
y se pronostica que va a seguir en aumento, y que realmente va a ser muy difícil para los ingleses calefaccionarse este invierno, y para los ingleses y para toda Europa, por ejemplo, el manejo del tema del agua. Tienen la mayor sequía, según la Comisión Europea, de los últimos 500 años. Es decir, están en un nivel crítico. Hay 90 ciudades de Francia que tienen abastecimiento de agua por camiones, porque no hay agua potable. Pero no solo afecta a Europa la sequía, también afecta a China. China enfrenta la mayor sequía desde que se llevan registros en 1961, y se calcula que va a durar todavía 1 o 2 semanas más. El río Yangtze, por ejemplo, que es el tercero del mundo, que cruza 19 provincias de China y que abastece de agua a 600 millones de habitantes de los 1.400 millones que componen la población china, está prácticamente seco. Es decir, están en una situación de muy difícil manejo, vinculado con los cultivos. Por ejemplo, están preparando todos los cultivos para el otoño, se empiezan a preparar los campos para la soja, el trigo y la soja y el trigo, bien digo, y es realmente muy problemático, a tal punto que los chinos han inventado un sistema de lluvia y nieve artificial que ahora cubre el 60% de su territorio. Son 5,5 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces la superficie de México y 2 veces la de Argentina, considerando en la de Argentina el sector antártico. Si fuera solo el continental, es 3 veces también la superficie de Argentina. Realmente esto está mostrando que los chinos están usando toda la tecnología para combatir fenómenos naturales, pero evidentemente acá hay una cuestión de desmanejo de la cuestión climática que está costando a toda la humanidad, y le puede costar hambrunas, pestes y situaciones muy, muy conflictivas, porque hay una explotación salvaje de los recursos naturales no planificada, y sobre todo no planificada las consecuencias de esa explotación irracional. Estamos también con el tema de la guerra en Ucrania. Ahí parece ser un acuerdo ahora para que la central nuclear de Zaporizhia, que es la más grande del mundo, que está en Ucrania, está ocupada por tropas rusas, está desconectada del sistema eléctrico ucraniano porque hubo bombardeos y rompieron los sistemas de distribución eléctricos. El problema es que el bombardeo de la central en sí podría ocasionar otro Chernobyl, o mucho más grave que Chernobyl, porque esta es 5 veces más grande que Chernobyl y es la más grande del mundo. Tiene 5 reactores, una cosa realmente espectacular. Fue fabricada en la época de los soviéticos y se la tomaba como un emblema del desarrollo de la economía soviética. Hoy puede ser un emblema de una catástrofe espantosa, ¿no? Aparentemente, por mediación del presidente francés Macron, se ha llegado a un acuerdo con la Organización Internacional de Energía Atómica y los técnicos van a revisar la situación en la central y se va a proponer probablemente una especie de cerco, de no bombardeo, de no ocupación militar, aunque los rusos ya han dicho que no, que la van a seguir custodiando, y los ucranianos ponen como condición para negociar que se vayan los rusos. Así que está también muy difícil, aunque hay un principio de acuerdo. Viniendo a nuestra América Latina, bueno, la derecha ha tomado la ofensiva con el pedido de condena para Cristina Fernández de Kirchner en un juicio que hace recordar a las peores épocas de las dictaduras conservadoras, tanto en la Argentina como en el resto de nuestra América Latina. Se ha en estos días publicado lo que ha sido la explotación salvaje del caucho en Colombia y en Perú, y en la frontera de estos dos países,
que costó la vida a más de 150.000 habitantes originarios, que fueron explotados, torturados, endeudados. Quedan no más de 5.000 de más de 1 millón de habitantes en esa zona, y los demás han muerto como consecuencia de la pobreza, de las pandemias, de pestes, una cosa espantosa, y de la superexplotación a que lo llevó la fiebre del caucho. Y la fabricación de los neumáticos es sintética, ya no se procesa más caucho de los árboles de la selva, pero sí fue tremenda entre 1870 y 1950. Y realmente el mundo hizo poco y miró para otro lado, pese a denuncias de organismos de protección de derechos humanos y de investigadores privados, pero se hizo poco y mal. Digo, la derecha a lo que quiere volver es a ese tipo de explotación, con empresarios como el dueño de Mercado Libre, que dice que echar a un trabajador es importante y positivo porque en poco tiempo más puede conseguir un trabajo mejor que el que tenía antes. Realmente no se puede concebir cómo en el 2022 haya gente que exprese esto, y sobre todo un tipo que le da trabajo a varios miles de personas, y que además, por ejemplo, se niega a firmar un convenio colectivo de trabajo con trabajadores del sector informático que trabajan en su propia empresa. Pero bueno, la ofensiva es para proscribir a Cristina de la posibilidad de ser electa nuevamente presidente, o para ocupar cargos políticos de envergadura en el futuro. Esto es el famoso lawfare, con un juicio que es absolutamente ridículo, con fiscales y jueces que estaban jugando a la pelota en un campeonato en la quinta del expresidente Macri, y que se han negado a apartarse de la causa, pese a la evidente parcialidad con que tomaron las supuestas pruebas, y además una acusación total y absolutamente infundada de asociación ilícita, una figura jurídica cuestionada de punta a punta por la propia derecha, por la izquierda y por todas las fuerzas políticas de la Argentina. Yendo a Chile, se viven horas decisivas para la aprobación o rechazo de la nueva Constitución. Hay una fortísima campaña de la derecha y de los medios, obviamente al servicio de la derecha, para rechazar la Constitución. Y además hay una campaña de temor. Curiosamente, yo he recibido algunas consultas de Chile de gente conservadora o de derecha, parientes, que me preguntan si yo pienso que van a imponer el cepo como en la Argentina, en Chile, si se aprueba la nueva Constitución, o si el peronismo está enviando dirigentes para adoctrinar en Chile, cosas realmente ridículas y siniestras. Hasta ahora las encuestas dan que va a ganar el rechazo, pero estas elecciones tienen una característica: esta vez el voto en Chile va a ser obligatorio para todos los mayores de edad, y hay 2 millones de personas, los más pobres del país, que no están incluidos habitualmente en las encuestas porque habitualmente no votan, y esta vez tienen la obligación de ir a votar, y probablemente sean conquistados en su mayoría por las promesas del gobierno y por la consagración de un montón de derechos en la nueva Constitución. Recordemos, la vieja Constitución, la que está en cuestión, data de la época pinochetista y establece una serie de requisitos para la democracia chilena que la convierten en prácticamente una ilusión. De todos modos, hay una promesa del gobierno de reducir la jornada laboral a 40 horas por semana, pero contradictoriamente con esto hay detención del líder mapuche Héctor Chaitul, acusado de robo, una acusación que no resiste el menor análisis, una cosa fraguada por los derechistas del sur de Chile, que bueno,
ponen en cuestión todo lo que está pasando en Chile. Y por otra parte, podemos hablar un poco también de Ecuador, un gobierno que está tambaleante, con un presidente enfermo, tiene cáncer en un párpado, en el párpado del ojo derecho. Guillermo Lasso va a ser tratado en Estados Unidos, y su gobierno se debate con crítica muy dura, incluso de la propia derecha, que lo acusa de una ineficiencia realmente paralizante. Y la otra es Brasil, donde se está jugando una importante campaña electoral. Bolsonaro apela a las iglesias evangélicas y a los fondos públicos para aumentar las pensiones a la pobreza, y trata con esto de acortar los 15 puntos de ventaja que le lleva a Lula en todas las encuestas, que parecen hasta ahora ser decisivos e inamovibles. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Izas. Soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer entrega del segundo micro dedicado a Palestina ocupada en esta nueva instancia surgida por los ataques de la ocupación israelí a la Franja de Gaza de hace 20 días atrás, y que motivara que volviéramos en esta invitación que nos hicieran los compañeros y compañeras de Obligados a Volver a postergar por unos programas el tratamiento de otros países del Oriente Medio y abocarnos nuevamente al acontecer de Palestina. Decíamos, parece ser que hay un ADN permanente por parte de la dirigencia israelí, por parte del gobierno y por parte de las fuerzas de ocupación, que podemos resumirlos en estigmatización, persecución, criminalización y secuestro a través de la figura de la detención administrativa, y en muchos casos cárcel por décadas para algunos palestinos y palestinas, que son los que hoy conforman ampliamente alrededor de 7.000 presos políticos palestinos, de los cuales una población considerable de esa cifra está compuesta por niños y jóvenes palestinos que llegan escasamente a tener 12 o 13 años de edad los más pequeños. Decía porque en los últimos días, a pesar de haberse llegado a la firma y a un acuerdo de alto el fuego, que la Yihad Islámica, uno de los grupos integrantes del Comando Unificado de Resistencia a la Ocupación Sionista, se negaba a firmar si no le garantizaban algunos puntos que alcanzara la firma de este alto el fuego, que era flexibilizar el bloqueo a la Franja de Gaza, flexibilizar el tratamiento a los presos palestinos, la liberación de un preso palestino integrante del buró político de la Yihad Islámica, detenido hace 20 días atrás, y fundamentalmente que flexibilizaran la entrega, el ingreso, mejor dicho, de combustible para que pudiera funcionar la única usina eléctrica en pie en la Franja de Gaza, que funciona al 50% de su producción normal. Este plan que lleva adelante Israel con la ocupación en toda la Palestina histórica, ya no solamente en los territorios palestinos ocupados
conocidos como los territorios del 48, que es lo que se conoce como el enclave colonial israelí, sino también en el resto de los territorios, apunta a una profundización de la limpieza étnica y fundamentalmente a través de un genocidio que la comunidad internacional toda se niega a seguir observando y intentando imponer castigo y sanciones al gobierno israelí. Una de las políticas que abreva el gobierno israelí es en la provocación permanente para generar lo que por derecho internacional está contemplado, que es la resistencia a la ocupación del territorio de un pueblo, y especialmente la resistencia al genocidio que llevan adelante contra el pueblo palestino. Porque cuando fueron los sistemáticos ataques a la Franja de Gaza de hace poco menos de un mes, los medios hegemónicos, y acá volvemos a caer en el lugar común del comentario de que la comunicación concentrada en 9 grupos mediáticos en todo el planeta informaron que eran unos ataques que llevaba adelante la yihad islámica, cuando en realidad no eran ataques sobre colonias ilegales de israelíes, de judíos dentro de los territorios palestinos ocupados, sino que era el derecho de resistir. Es un acto plenamente de resistencia a la ocupación y a la limpieza étnica, con cohetes que son fabricados de manera artesanal, casera, de rezagos de las mismas armas y de los mismos cohetes que el ejército de Israel dispara contra la Franja de Gaza. Se llegó a la firma de este alto el fuego, felizmente se calmaron un poco las aguas, no en la medida que debería ser, en la flexibilización del bloqueo, sino que además Israel empieza a profundizar estrategias de ocupación pergeñadas con mucho tiempo de antelación. Lo que nosotros damos en llamar que la política que viene llevando adelante el Estado de Israel después de apropiarse de territorios en la mal llamada Guerra de los 6 días, es una política de ganar tiempo al tiempo, con diferentes dirigencias y gobiernos israelíes, y también con diferentes dirigentes del lado palestino. Y lamentablemente podemos decir que Israel ha ganado varias batallas en esto de ganarle tiempo al tiempo, ganarle tiempo al reloj, porque el gobierno municipal de Jerusalén Occidental, la mitad de la ciudad de Jerusalén que queda para la ocupación israelí, desde hace 3 años, con una inversión de alrededor de 300 millones de shekel, algo así como 91.5 millones de dólares, hizo una carretera de escasamente 6 kilómetros de longitud, que está construida sobre lo que fue parte de la aldea de Deir Yassin, una aldea de 600 habitantes que en el año 1948 grupos de terroristas sionistas, el Irgun, el Stern, masacraron
a gran parte, a 250 palestinos y palestinas. El resto fueron la primer camada de refugiados palestinos dentro de su propio territorio, justamente en la Franja de Gaza, como decíamos anteriormente. Sobre estos territorios se hizo este camino de solo 6 kilómetros y el municipio de Jerusalén Occidental pretende ponerle el nombre de Ariel Sharon, el nombre de ese primer ministro que fue acusado por palestinos y grupos de derechos humanos de ser un criminal de guerra, después que supervisó la masacre de civiles palestinos en Kibia en 1953, en Sabri Shatila, en los campamentos de refugiados en Beirut, en el Líbano, donde recibieran una amplia y fuerte colaboración de la falange cristiana libanesa. Este nombre es el que están por imponer a esta calle, a esta nueva calle en Jerusalén, como una manera más de exacerbar la resistencia y lo que ellos llaman la violencia palestina. Pero no solamente con estos ejemplos, sino también con lo que decíamos al comienzo, la estigmatización, la persecución, en este caso desde hace un mes, o mejor dicho, desde hace mucho tiempo atrás, pero profundizado en el último mes, de el asalto a oficinas de diferentes ONG acusadas falsamente y sin prueba alguna de ser grupos terroristas, ONG que son la defensa de derechos humanos del pueblo palestino. Hay varios detenidos, algunos fueron liberados, como el exdirector de Defensa Internacional para la Infancia, Jale Kuzmar, que estuvo detenido por la agencia de seguridad israelí Shin Bet. El director de la ONG Al-Haq, otra de las organizaciones afectadas, Shawan Jabarin, también recibió este sábado una llamada similar en tono amenazante cuando se negó a desplazarse por voluntad propia hasta Ofer para ser interrogado al no tener garantías de que la persona que lo llamaba era un auténtico agente de Shin Bet, según ha relatado en las redes sociales el último domingo pasado. Son varias las ONG designadas como terroristas por Israel, el Centro de Investigación y Desarrollo BISAN, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros, ADAMER, quizás una de las más conocidas. Y con esto quiero poner un ejemplo que hemos tratado especialmente, justamente porque no solamente la persecución se da contra la población, contra activistas, dirigentes palestinos, sino también contra activistas internacionales. Tal es el caso de Juana Ruiz de Rismawi, una colaboracionista internacional en la parte sanitaria al pueblo palestino de hace décadas en Palestina, casada con un palestino, con hijos nacidos en Palestina, que especialmente en los últimos años estaba abocada a la colaboración sanitaria por la pandemia de COVID-19 en el pueblo palestino, un pueblo muy afectado por la pandemia del COVID. Evidentemente, esta es una política de Estado que lleva adelante la ocupación israelí y habla a las claras y nos muestra a las claras que el objetivo único y principal es profundizar el genocidio, la limpieza étnica y la expulsión total del pueblo originario de la Palestina histórica. Amigos, vamos a continuar con la última entrega, la tercera, el próximo programa. Como siempre, le damos las gracias a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana.
Pasamos ahora al Perú porque los enfrentamientos entre el gobierno y el Ministerio Público van en aumento luego de las decisiones que han tomado la Fiscalía de la Nación sobre casos de corrupción, en los que señalan al presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano de estar involucrados. Fíjense que los sectores cercanos al gobierno han calificado estas acciones como un claro intento de desestabilización. Vamos a Lima, a Perú. Ahí está nuestro corresponsal Ramiro Angulo Maquiavelo, quien nos explica el alcance de estas acciones. Hola Ramiro, cuéntanos. Hola Luis Guillermo, buenas noches a la audiencia de Telesur. Sí, en efecto, el día de ayer el presidente Pedro Castillo, en un viaje que hizo a la ciudad de Andahuaylas, en alusión a las investigaciones que se le siguen, denunció de que se busque engrilletar a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, con el objetivo de quebrarlo. En la víspera, Castillo había anunciado de que su esposa, la primera dama, iba a entregar su pasaporte debido a que no había ningún peligro de fuga y que ella iba a estar dispuesta a esclarecer todas las denuncias que se le vienen realizando a la justicia. A Castillo se les indica de ser el líder de una organización criminal y se le investiga junto a su cuñada Jennifer Paredes, a su esposa Lilia Paredes, al ministro de Vivienda, ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, y otro grupo de personas más propietarias de unas empresas por presuntamente entregar obras irregulares, obras públicas irregulares en el departamento de Cajamarca. Actualmente la Fiscalía está pidiendo 36 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes, lo cual tiene que resolverse en estos días. Es la sexta investigación que se le abre al presidente Pedro Castillo. Respecto a este caso, algunos sectores están denunciando la politización de la justicia y han criticado a la fiscal de la Nación por descuidar otros casos de corrupción emblemáticos y priorizar básicamente las investigaciones relacionadas a el presidente Castillo. Al respecto, hemos preparado una nota sobre ese tema de la politización de la justicia en el Perú. Complementando esta información, Luis Guillermo, se podría añadir que en el Congreso todavía continúa esta denuncia constitucional que se le sigue al presidente por el presunto delito de traición a la patria. Sin embargo, como algunos analistas han señalado, no habría más sustento ni respaldo jurídico en esta acusación. Es por eso que al parecer se está dilatando y dilatando. Hay también una tercera moción de vacancia que se está trabajando y que se ha dicho de que se piensa consensuar con las diversas bancadas políticas y también con la opinión pública para asegurar la cantidad de votos que se requieren, que hasta el momento no se han conseguido. Como no se consiguen esos 87 votos para vacar desde el Congreso al presidente, señalan algunos sectores que ha empezado esta guerra jurídica para intentar también la destitución del jefe de Estado a través de denuncias fiscales y del Ministerio Público. Ramiro, fíjate, tú mismo lo señalaste ahí, el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, también hay enfrentamientos con el Poder Legislativo, el escenario mediático suele ser adverso al presidente Castillo. Ante esta cantidad de episodios, ¿cuál es la gestión que puede lucir Pedro Castillo? ¿Cómo percibe la gente a Pedro Castillo? ¿Y cómo ha durado tanto tiempo en el ejercicio del poder con tantos enfrentamientos, con tantos ataques? Bueno, Castillo tiene un sector, digamos, de la ciudadanía más vinculado al interior del país, que promueven la Asamblea Constituyente, vinculada a las rondas campesinas, que lo respaldan hasta cierto punto, pero que también buscan prevalecer su agenda. Por ejemplo, ellos solicitan con constancia que se trabaje la segunda reforma agraria, ¿no? Que se den créditos para mejorar la agricultura familiar y piden también una asamblea constituyente para una nueva constitución. Desde el Congreso no se ha logrado esta censura al presidente y porque las investigaciones que por ahí se le hacen no tienen mayor sustento, como señalé, en relación a esta relacionada traición a la patria. Entonces, al parecer, ya las investigaciones que todavía tendrían que comprobarse y que al parecer tendrían algunos indicios de corrupción que comprometerían al presidente Castillo y a su entorno, están avanzando en la Fiscalía, pero todavía no hay, digamos, pruebas contundentes ni se han acabado estas investigaciones, ¿no? Sin embargo, ya la atmósfera que se quiere crear y que se está creando mediáticamente ya parecería sentenciarlo, ¿no? Si bien podrían haber pruebas, la idea es que esto se concluya para que se lleguen a decisiones finales que por lo pronto no existen, Luis Guillermo. Bien, muchas gracias, Ramiro. Gracias por tu interpretación periodística sobre este asunto.
¿ah? 2 puntos por semana y estamos listos. Ha sido optimistas, están en el apruebo, confían en revertir el pronóstico que hasta ahora hacen todas las encuestas, que el 4 de septiembre el rechazo se impondría en el plebiscito constitucional. El trabajo que hemos estado haciendo desde las organizaciones sociales, los partidos políticos, la difusión de la Constitución está dando fruto. No hay que marearse con las encuestas, pero efectivamente en distintas mediciones el apruebo crece. CADEM reveló que el 46% votará rechazo y el 38% apruebo, pero el 16% todavía no sabe o no responde. En la encuesta Pulso Ciudadano, en tanto, la brecha entre ambas opciones también disminuyó de 14 a 10 puntos en la última semana. Ya estamos por sobre el apruebo, pero eso tenemos que mantenerlo y tenemos que mantenerlo en las calles. El mensaje que queremos transmitir es que no es una carrera corrida. Como toda la vida hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir saliendo en los medios, señalando las dificultades que tiene la propuesta. El sábado empieza el silencio electoral y en los próximos días se conocerán los últimos sondeos. Las campañas se enfocan en convencer a los indecisos. Cerca del 20% estaría por aprobar, probablemente. El otro 20% estaría por rechazar, probablemente, y el otro 60% estaría simplemente por no votar. A la luz de estas proyecciones, el gobierno reiteró sus reproches a la Constitución vigente. Gobernar con la Constitución del 80 te pone y te impone limitaciones y trabas que efectivamente dificultan el cumplimiento en profundidad del programa que tenemos. Lo que hace la ministra Vallejo en definitiva es demostrar su desesperación y también el intervencionismo que ha demostrado este gobierno en todo el proceso del plebiscito. Todo mientras parte del socialismo democrático planteó críticas a los convencionales independientes que participaron en la redacción de la propuesta constitucional. Cuando se hacen listas de independientes a secas, se generan problemas porque finalmente muchos de los problemas que se generaron en la convención tienen que ver con que no había una conducción clara. Es algo que no se debe repetir en el futuro, más bien hay que corregirlo, hay que fortalecer el sistema electoral, poner el centro a los partidos y permitir que se participe por parte de los independientes. Posturas que de algún modo adelantan el debate que se dará post plebiscito en caso de ganar el rechazo. ¿Cómo continuar con el proceso constituyente? ¿Por qué hubo listas de independientes y las personas eligieron a estos independientes? Por la falta de confianza en los partidos políticos. Creo que estas declaraciones son bastante mezquinas y desconocen una realidad muy profunda del Chile contemporáneo, del Chile actual. Nuevas diferencias en el oficialismo sobre el trabajo constituyente, todo a solo 20 días del plebiscito. Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, Norberto Hernández, la propuesta del presidente Gustavo Petro cuenta como el primer intento del Estado colombiano por cambiar una política contra las drogas que a todas luces fracasó. La extradición yo creo que no debe acabarse. La extradición es un mecanismo de cooperación internacional muy importante, pero debe estar atado a esas necesidades propias también que tenemos a nivel local y si la verdad, por ejemplo, si el deseo de que tengamos una solución pacífica al conflicto que nos ha golpeado fuertemente a lo largo de varios años es negociar a través de esta prohibición de extradición, creo que son medidas adecuadas. Aquí estamos dando unos pasos. La propuesta que ha generado amplio respaldo en los sectores académicos consiste, en palabras del primer mandatario, en renegociar los términos bajo los cuales seguirán siendo extraditados los narcotraficantes. Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que la orden que ha dado de suspender la erradicación forzosa de cultivos ilícitos va acompañada del fortalecimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución, que había sido desmantelado por la administración anterior. Hemos dado orden de acabar con una política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas, que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos. Y la indicación que he dado es empezar a revivir el PENIS, que fue un proceso de diálogo que ahora hay que fortalecer entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia, que es el más marginado geográficamente del país, para
construir alternativas de sustitución de cultivos que incluyen sustitución de tierras, que incluyen procesos de agroindustrialización de los nuevos cultivos, sin lo cual no es posible alcanzar las rentabilidades que deja la pasta de coca. Pero son los eslabones más pequeños, los microtraficantes, personas que de alguna forma, sin justificar el delito, están cometiendo esta clase de comportamientos, son los que están privados de la libertad y lamentablemente no se ataca de fondo el fenómeno que lleva a este flagelo. Según el más reciente informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, en 2021 los cultivos de hoja de coca en Colombia llegaron a 234.000 hectáreas, cifras que dan cuenta del rotundo fracaso de la Operación Artemisa, programa bandera del expresidente Iván Duque que criminalizó a los campesinos, cuyo sustento históricamente ha sido el cultivo de hoja de coca. Obligados a volver, se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Oyentes de Obligados a Volver, tengan ustedes muy buenas tardes. Tal cual lo habíamos anticipado en nuestra anterior participación en el programa, hace 2 semanas atrás, hoy continuamos homenajeando al polaco Goyeneche. ¿Y cómo no iba a ser hoy si el destino quiso que nuestro programa coincida con los 28 años del fallecimiento del querido Roberto Goyeneche, que recordamos falleció un 27 de agosto de 1994. Y tal cual lo habíamos también anticipado, nos vamos a dedicar a las demás pasiones que el polaco tenía. En el pasado sábado nos tocó hablar de la pasión que quizá tiene más publicidad, que es su pasión por Platense, su amor por los queridos calamares de Saavedra. Pero también tuvo otras aficiones el polaco, tenía pasaba grandes momentos en lugares a los cuales nos vamos a referir. Uno de ellos, los clubes de barrio y en particular su querido club El Tábano. Club El Tábano, hoy ubicado en la calle Rómulo Nahón, entre Iberá y Quesada, el club de su barrio, el club donde contrajo noviazgo, digamos, en época de adolescente con Luisa Marenda, con la que posteriormente se casó, con quien unido toda esa vida desde la adolescencia. Se pusieron de novio en un baile de carnaval que se llevaba a cabo en el Tábano. Pero además de concurrir a otros clubes de barrio, fue notoria la afición del polaco por estar en boliches con estaño. El que tenía más cerca de su domicilio en los últimos años es el que llevaba el nombre de San Quintín, en la esquina de Avenida del Tejar y Tamborini, hoy Ricardo Balbini Tamborini, que a pesar de que hoy no es, esa esquina no aloja un bar, sí en una de sus murales hay una acción pictórica que muestra el rostro sonriente del polaco. Otro de los bares que solía frecuentar era el de la esquina noreste de Cabildo
y Republiquetas, hoy Cabildo y Crisólogo Larralde, hoy un café, una confitería ya mucho más moderna. En ese café solía finalizar sus noches, luego de las actuaciones artísticas, jugando al billar, tomándose alguna copita. Y el otro café famoso de la zona, un café que nunca dormía, era el de Cabildo y Correa, la esquina noroeste de Cabildo y Correa, donde también el polaco tenía sus tenidas de billar. Y finalmente, la otra afición del polaco, el otro amor del polaco, era el amor por los jilgueros, por los pájaros, pero en particular por los jilgueros. En su casa tenía pajareras, tenía jaulitas, y con una de ellas solía frecuentar el Parque Saavedra y pasarse horas con esa jaulita. Llevaba en su interior, por supuesto, un ejemplar de jilguero que con su silbido el polaco pretendía que se acerque algún ejemplar y con él, y de esa manera poder cazarlo. Cuando uno escucha el tango que voy a recomendar, que se llama Fantasma de Luna, y que transcurre en gran parte del barrio de Saavedra y de sus instituciones, uno va comprendiendo que este tango fue magistralmente compuesto, no solamente la música, que pertenece a Raúl Garelo, hombre artista que vivió muchos años en Saavedra, en la calle Kramer, a una cuadra de la General Paz, en el límite con el partido de Vicente López, y cuya letra pertenece, magistral letra, talentoso, Raimundo Rosales, joven poeta del barrio de Saavedra, conocedor de las aficiones del polaco. La interpretación magistral no solamente de la orquesta de Raúl Garelo, sino del cantor Hernán Salinas, aquel cantor que falleció joven, aquel cantor nacido en la provincia del Chaco. Si ustedes me permiten, voy a leer la letra de este tango, que dice: como un secreto oculto entre poetas, hombres de ley y soñadores varios, cuentan que va rodando por Saavedra el último fantasma enamorado. Se dice que anda en cada luna llena buscando socios y confabulando. Lo vieron una tarde allá en Platense, colgado del Alumni, atrás del arco. También anduvo con Levita y Lengue, vestido de murguero en el Medrano. Arroyo compadrón y prisionero, pariente en el dolor del Maldonado. Fantasma de la luna, cielo errante, curtiendo la amistad en camiseta. Carita de arrabal, la vida en un mural, promesa de un amor hecho silueta. Hay una luna igual, pero distinta. Hay otra luna, piel de barrilete. Saavedra de Murgón, Placita y Corazón. Hay otros barrios, pero están en este. Se oye un rumor del Juventud al Cumbre, del río a las ventanas y a los patios. Canta un gorrión desde noviembre a octubre. Marea un bandoneón en el escabio. Dicen que llueve amor de serenatas cuando el polaco canta para el barrio. Parece que en las noches, cuando hay luna, se juntan los fantasmas en el parque a conspirar historias con arroyos y sueños modelados en la tarde. Yo sé que el tiempo está del lado de ellos,
y un día brillarán por estas calles. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, otra vez acá encontrándonos para comentar hoy una novela policial llamada Historia de un crimen argentino, cuyo autor es Reinaldo Siete Case, un periodista, primero literato, digamos, escritor, y después devenido en periodista, que actualmente está trabajando en una radio de AM. Pero yo les quería comentar el libro Historia de un crimen, que está basado en un hecho real, en el secuestro de un empresario rosarino, Gabriel Samit, quien fue secuestrado y bueno, luego ejecutado o fallecido, asesinado mejor dicho, por su secuestrador. La novela es una novela que se ambienta, porque la época fue en el gobierno militar, que comenzó, uno de los que tuvimos en el 1976. El hecho se desarrolla en ese periodo y vemos en la novela cómo se cruzan líneas, digamos, distintas entre lo que es la falta de justicia o las conveniencias del gobierno militar, los procedimientos enfrentados con los procedimientos de un juez que quiere actuar con cautela y con lo que está bien, con lo que es correcto. La novela se divide perfectamente en su estructura interna en una primera parte, que es el desarrollo de toda la movida, de cómo llega a pensar este secuestro Mariano Márquez, y después la segunda parte, todo el proceso de investigación hasta llegar a las últimas consecuencias. Es una novela sencilla de leer, muy agradable, con un estilo llano, simple. La ubicación es en la ciudad de Rosario, por supuesto. Además les digo que se estrenó la película, así que el combo es perfecto, leer el libro y después ver la película o viceversa. Pero lo que vale la pena de este libro es lo serio de la investigación, del material sobre el cual se basa Siete Case, lo detallado y lo construido literaria ficcionalmente, dentro de una lógica y de una coherencia que vale la pena, porque más allá de algunos clichés, que ya cuando lean el libro se van a dar cuenta, más allá de eso, está muy bien relatado, muy bien estructurada, muy bien pensada. Creo yo que las aperturas ficcionales que hace el autor son de una coherencia y de una fineza que habla de la imaginación de Siete Case. Amén de llevar a cabo y de ser perfectamente seguidor de la investigación y de los datos y de los personajes, a mí lo que me llama la atención es la descripción de estos personajes y toda la construcción que hay acerca del carácter de cada uno de ellos. El secuestrador, el secuestrado, el juez, los investigadores, la policía, los cuerpos paramilitares, porque paralelamente a la historia del secuestro, también se está contando qué ocurrió políticamente en esos tiempos. Es decir, es una novela que está inserta en un periodo que está muy bien contado, en un contexto sociopolítico, histórico, muy bien relatado, con una seriedad digna de considerar, porque realmente hay un trabajo de investigación muy importante de parte de este escritor, bueno, que después devino en periodista,
que después vino en periodista, y se ve la beta periodística en el libro. Por eso es muy interesante la novela. Que yo, a raíz del estreno de la película, me enteré de que la novela era de Reinaldo Siete Cases. No la conocía, no lo conozco a él como literato, pero por primera vez me enfrento a este texto, que realmente recomiendo. Es una lectura que es corta, una novela corta, que se hace en poco tiempo. Es una novela del 2000 y pico, 2014 o 3, no, anteriores, pero que realmente recomiendo por ser una lectura breve pero interesantísima, no solo por la parte de ficción, sino por la otra parte de información e investigación. Bueno, espero que les resulte provechosa esta reseña. No quiero contar el argumento, quiero que lo lean, y espero que lo disfruten. Y soy Mónica Nassif y nos vemos en el próximo sábado. Y lean porque leer abre la cabeza y nos permite viajar a otros mundos. Hola, soy Rolly Sampieri y bueno, les quería contar a raíz de que el 23 de agosto que ha pasado se cumplió el 210 aniversario de una de las mayores gestas de nuestra historia, de nuestra corta historia como nación. Me estoy refiriendo al éxodo jujeño que ocurre el 23 de agosto de 1812, y donde el general Belgrano, haciendo gala de una valentía y de una visión central en cuanto a la defensa de la revolución, y siguiendo instrucciones del triunvirato, comienza a retroceder con todo el pueblo jujeño, con los comerciantes, con los peones del campo, con los hombres que vivían en la ciudad, mujeres, niños, ancianos. Comienza a retroceder en lo que se denominó el éxodo jujeño, dejando tierra arrasada para que el enemigo no pudiera usufructuarla. ¿Por qué digo esto de la valentía? Bueno, porque no fue fácil, porque cuando Belgrano se hace cargo del ejército del norte, recibe un ejército totalmente desmembrado, derrotado en Huaqui, y él tiene la tarea de reorganizar esa fuerza casi sin medios. Y bueno, y ahí va logrando darle una forma más disciplinada, y él también se pone más rígido con respecto a sus oficiales, y el ejército comienza a tomar forma. Y así comienza a retroceder, y el objetivo era, según las instrucciones del triunvirato, llegar hasta Córdoba para hacerse fuerte en Córdoba, cosa que hubiera significado una derrota muy dura de la revolución, porque bueno, el enemigo iba a retomar más de la mitad del territorio que había en ese momento, del territorio conocido, ¿no? Entonces Belgrano, convenciendo al pueblo y poniéndose firme con los que no estaban de acuerdo, comienza esta marcha, penosa marcha, dura marcha, para constituir uno de los hitos de nuestra historia, el éxodo jujeño, que junto con la reconquista de la ciudad de Buenos Aires y la defensa de la ciudad de Buenos Aires contra los ingleses, son tres de los hechos más importantes que tiene nuestra historia, a lo cual habría que agregarle la batalla de la Vuelta de Obligado. Pero volviendo al éxodo jujeño, también hay que tomar en cuenta que esto ocurre el 23 de agosto de 1812, y cuando ya van llegando a Tucumán, Belgrano, alentado por el triunfo en Las Piedras por parte de Díaz Vélez, se hace fuerte en Tucumán, le presenta batalla a Pío Tristán, lo vence en la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, y comienza una contraofensiva que va a desembocar el 20 de febrero de 1813 en la batalla de Salta. O sea que en 6 meses Belgrano logra salvar la revolución, consolidarla, ya con símbolos patrios propios, con un ejército más organizado,
Sí, después vinieron derrotas como la de Vilcapugio y Ayohuma, pero ya era otra cuestión. Después se hace cargo San Martín, cambia la estrategia de dejar de ir por el Alto Perú, la relación con Güemes y su guerrilla, bueno, ya lo demás es historia conocida. Pero hoy quería traer el rescate de esta fecha del 23 de agosto de 1812, el éxodo jujeño, porque eso también marcó al pueblo de Jujuy y lo termina de incorporar en la identidad nacional este hecho heroico que hoy recordamos. Y bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este hecho histórico con el folclore? Bueno, casualmente, uno de nuestros referentes del folclore, como es Peteco Carabajal, en ocasión del 184 aniversario, o sea, ya por 1996, en una gran peña que se hace en Córdoba, organizada por el Centro de Estudiantes Jujeños y de Residentes Jujeños en Córdoba, en el Club General Paz Jr., graba un disco, uno de sus mejores discos, que se llamó Historias Populares, donde, bueno, estaba parte de los sobrinos, su hermana Graciela, su otra sobrina Roxana, el hermano Demi, y también muchos músicos como León Gieco, como Gurevich, como Rodolfo García, en fin, generan una joya de la discografía porque está grabado en vivo con una calidad excelente, y en ese disco precisamente tiene temas como Los Indios de Ahora, la de Los Angelitos, La Callejera, la canción del Brujito, aquello que le dedicó a Maradona, El Tren de la Esperanza, Mi abuela bailó la samba, a don Ponciano Luna, Perfume de Carnaval, Desde el Puente Carretero, Como pájaros en el aire y Añoranza. Casi nada la selección de temas de este disco que se llama Historias Populares y que hoy lo traemos al recuerdo a raíz precisamente del éxodo jujeño, y donde el sábado próximo Peteco va a reeditar aquella peña en el Comedor Universitario de Córdoba, ya con riendas libres, y ya ahora en el marco de los 210 años del éxodo va a volver a estar en la ciudad de Córdoba. Como verán, amigos, el folclore, la historia, la identidad van todos de la mano, y por suerte para nosotros, los que amamos nuestra música nacional y popular, que así la sentimos, siempre traemos al recuerdo estos grandes hitos de nuestra cultura. Será hasta la próxima. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.